Saludos a todos los que nos ven en este momento en Voces del Cambio Podcast, a todas las personas que se están conectando. Mi nombre es Víctor Rivera y hoy me acompaña Valeria Ramis. Hola, súper agradecida de que estén aquí nuevamente sintonizando Voces del Cambio. Ralian Oxíos. Saludos Valeria, saludos Víctor, un gusto a todas las personas que nos ven, siempre, ¿verdad? Agradecidos por todo el apoyo que nos dan, así que estamos ready. Hoy tenemos un episodio súper interesante y tenemos una persona con nosotros que yo digo que tiene mucha valentía al venir a Voces del Cambio, porque es un venezolano que lleva 5 años en Puerto Rico radicado y nos va a contar su historia desde su punto de vista, obviamente, como venezolano aquí en Puerto Rico. Y quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro amigo El Chamo. ¡Eso! Hola, ¿cómo están? Un placer. Muy contento de estar acá. Te pregunto, ¿cómo es ser un venezolano en Puerto Rico? Wow. Mira, siéndote completamente honesto, yo como venezolano en Puerto Rico valoro cada oportunidad que me da este país. Yo en los 5 años que llevo he tenido un crecimiento profesional, económico, que lastimosamente tuve que conseguir en este país y que no se me dio la oportunidad de poder conseguirlo en Venezuela. Claro, quiero que nos cuentes tu punto de vista de Venezuela, de la historia en general, obviamente desde que tú eres pequeño, Sí. y cómo Venezuela ha trascendido a ser o ha cambiado a ser lo que es hoy en día. ¿Cómo era Venezuela desde que tú eres pequeño y que me des tu experiencia? Bueno, obviamente desde que yo soy pequeño estaríamos hablando de la Venezuela de los 90, la Venezuela de los 90 de la Venezuela petrolera, ¿sí? Donde el venezolano iba para Miami y decía, está barato, dame dos, donde muchos países, Dominicana, gente de aquí de Puerto Rico, iban a Venezuela, hacían turismo en Venezuela, iban a comprar en Venezuela, se traían mercancía para vender en sus países y digamos, era como la perla de Latinoamérica en los 90, ¿sí? Obviamente después todo se fue desarrollando en lo que es hoy en día y bueno, ya te iré contando poco a poco cómo pasamos de ser esa Venezuela saudita, creo como mucha gente le decía, a lo que somos hoy, que pues estamos lastimosamente bajo una narcodictadura. Sí, básicamente cuando, ¿verdad? Si nos puedes hablar entonces de ese cambio que dio el país, pero yo quisiera saber, antes de llegar a ese contexto, yo quisiera saber cuándo fue el momento en el que usted decidió irse de Venezuela. Mira, es que ahí te voy a explicar un poquito, porque yo siento que Venezuela hay que dividirla en 3 etapas, del 2000 al 2010, del 2010 al 2020 y del 2020 a lo que es hoy, ¿sí? Prácticamente la crisis se profundizó y empezó fuertemente en 2016, 2015, ¿sí? Ahí fue cuando, digamos, empezó a haber la migración por capas, donde primero se fue la clase alta, después vino la clase media alta profesional, ya después entre 2017 y 2018 pues ya empezó a la gente de clase baja pues incluso a irse caminando a Colombia, a Perú, a Ecuador. Mi persona particularmente creo que empezó a pensar que yo me tenía que ir de Venezuela cercano en el 2015 y pues ya afortunadamente yo salí en 2016 y también un poco muy diferente a la historia de la mayoría de los venezolanos porque afortunadamente yo en la compañía que trabajo actualmente empecé en Venezuela y afortunadamente me fue bastante bien y pues me dieron la oportunidad de irme a vivir a República Dominicana. Entonces ya de ahí mi salto se da, digamos que de una manera no tan común a lo que empezó a hacer que la gente sale desesperada pues yéndose para otros países. Y de RD, de República Dominicana, pasó entonces a venir aquí a Puerto Sí, yo Rico. estuve 4 años en República Dominicana y nuevamente, entre las oportunidades cuando yo estaba en Dominicana, incluso hubo un momento donde estuvo la posibilidad incluso de irme a Argentina, a una posición bastante buena e interesante. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi jefe, me encanta la posición que me estás dando y la oportunidad que me estás dando, pero es que yo no puedo vivir un déjà vu de lo que ya viví en Venezuela. O sea, yo no puedo vivir que se me devalúe la moneda. Yo no puedo vivir otra vez hiperinflación. En ese momento, pues obviamente Alberto Fernández ya estaba electo como que iba a ser el próximo presidente de Argentina y el peso argentino estaba pasando como de 15 a 35, ya empezaba la devaluación de la moneda, ya se veían pues todas estas políticas sociales y económicas que venían
de Alberto Fernández, y yo decía, mira, por muy atractivo que sea irme para Argentina, yo no puedo irme ¿sabes? Para allá. Ahora, cuando miro la oportunidad de irme a Puerto Rico, prácticamente yo le dije, ¿dónde firmo? en la mesa. Pues déjame que yo firmo ahorita mismo y me voy para allá. Y bueno, la verdad, en verdad, todo salió bien. Y bueno, empezaron todos esos procesos legales complejos que hay que hacer para que alguien de otra nacionalidad pues venga a trabajar para acá. ¿Por qué le encantó la idea de irse a Puerto Rico? Porque Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, ¿por qué? Mira, fueron diferentes factores. Uno, la moneda. O sea, al final, acá se maneja el dólar. Mira, no hay nada más estresante que tú tengas un sueldo y que se devalúa la moneda y que al cambio tú ganabas $1,000 y que ahora ganes $500. O sea, tu poder adquisitivo se te va simplemente porque se devaluó la moneda. Entonces, ese factor que ya empiezas a ganar primero en dólares, obviamente es un factor importante. Y segundo, obviamente ya entras en el sistema americano. Particularmente a mi persona, o sea, yo estando en Venezuela 2 veces apliqué para la visa americana de turista y me la rechazaron 2 veces. A mí me dan visa de turista de Estados Unidos, fue ya estando en Dominicana, ya con una residencia de trabajo que tenía en Dominicana y que digamos ya yo podía demostrarle a Estados Unidos que mira, yo te estoy pidiendo visa es porque en verdad voy a ir a turistear y a conocer, no porque me voy a quedar, ¿sí? Entonces, para responder tu pregunta, fueron principalmente esas 2 cosas. Uno, la moneda, el dólar, y obviamente, pues entrar en el sistema americano. Chamo, ¿cuántos años tú llevas, verdad? Si estuviste 4 en IRD y 5 ya acá, son 9 años fuera de Venezuela. 9 años... Sí, 9 años que estoy fuera de Venezuela. No había pisado otro sitio. Tú llevas 9 años fuera de Venezuela. Sí, antes de eso, Ok. pues viví en Venezuela. Correcto. Porque hace 9 años atrás, la Venezuela de hace 9 años atrás es bien diferente a la Venezuela de hoy. Completamente. ¿Verdad? Y yo creo que cada vez más ha ido bajando el nivel, ¿verdad? De económico y el, ¿verdad? La reputación de Venezuela cada día también baja más y yo me imagino que en 9 años pues ha sido el cambio abismal. ¿Cuál fue la razón, ¿verdad? Las personas que se van hoy de Venezuela tienen sus razones. ¿Por qué hace 9 años atrás tú te vas de Venezuela? Mira, primero, no tener poder adquisitivo. O sea, yo ganaba al cambio $90 al mes. Yo recuerdo que yo tenía 5 o 6 tarjetas de crédito en bolívares que era lo que yo utilizaba las 6, las llenaba las 6 y con lo que me entraba las iba pagando. Entonces ahí nuevamente rebuscaba. Incluso en ese momento tenía una exnovia que también trabajaba en mi compañía y entre los 2 al mes podíamos ir una vez a comer, pagábamos mitad y mitad, una vez al cine y ya se nos iba prácticamente el sueldo. Yeah. Y, ¿sabes? Otro factor importante que en su momento fue razón por la cual muchos venezolanos emigraron fue la inseguridad. Porque la pérdida social y el poder adquisitivo y todo lo que llevó a tantas personas a que llevaran al camino de la delincuencia porque no tenían la oportunidad de conseguir trabajo para subsistir. Obviamente eso fue un factor muy importante porque llegó un punto en Venezuela de que tú en un tráfico o en un tapón, como le dicen aquí, ahí hay muchas motos. Claro. Y hay gente que si un motorizado venía, te tocaba el vidrio y te pedía el celular. Y si tú no le dabas el celular, tranquilamente te podían meter 2 disparos por no haber entregado el celular. Ya. ¿Sí? Entonces, y empezó el tema de la escasez. Que eso fue atado a los controles de precio, pues que el gobierno empezó a hacer a muchos de los productos de la canasta básica. Llámese pasta, llámese arroz, llámese café, llámese pasta dental, llámese desodorante. Y llegó un punto, y yo espero que jamás en la vida me vuelva a tocar, en el cual yo tenga que para ir a comprar algo, depender de mi número de cédula. Yo compraba los lunes y los sábados. Mi cédula terminaba en 0. Entonces los lunes eran 0 y 1, el martes era 2 y 3, el miércoles era 4 y 5, sucesivamente, hasta que el sábado era del 0 al 4 y los domingos del 5 al 9. No tienes idea lo frustrante que era que llegaba pasta y era martes. Yo no podía comprar. Porque entonces, si yo iba al supermercado, me iban a pedir mi cédula y como mi cédula no terminaba en 2 o 3, yo no podía comprar la pasta. Wow. Entonces yo tenía que estar atado a la disponibilidad de productos que hubiera en los días donde yo podía comprar, llámese lunes y llámese sábado. ¿Qué hace la gente? Bueno, entonces
te podrás imaginar, un miércoles que le tocaba a los 4 y los 5, no, mira que llegó desodorante, no, mira que llegó pasta dental, esas personas iban a comprar, compraban el límite de productos que podían comprar, y entonces los productos que yo podía comprar en mi día, que yo necesitara o que no necesitara, pues tenía que ir a comprarlo, porque al final tenía la posibilidad de que si yo tenía ese producto, lo podía intercambiar Claro. por un producto que yo sí necesitara de una persona que compró en otro día. Entonces, por ejemplo, eso es algo que yo definitivamente no quisiera volver a repetir en mi vida. No, me imagino que dentro de todo debe ser indignante y obviamente cuando llegas acá, que nosotros en Puerto Rico, ¿verdad? Podemos entrar un poco más ahorita en ese tema, pero nosotros en Puerto Rico estamos quejándonos todo el tiempo de lo que tenemos hoy. Y es como que, bro, esa historia que tú me acabas de contar, yo no la sabía. Yo no sabía que en Venezuela viven esas cosas. Y es para que la gente que nos está viendo entienda más o menos. Es que si hoy llega al supermercado chuleta, pues las personas que van a comprar hoy se las van a acabar. Y si tú no puedes comprar hoy, tienes que comprar mañana. Ya mañana no hay chuletas porque los de ayer la compraron. Y tú vas a tener tal vez gandules y los gandules no los vas a poder combinar con el arroz porque no hay arroz, porque el arroz llega el viernes después. O sea, es una complicación de que no todos los días está todos los productos. Es lo que más o menos me estás explicando. Yo, ya aterrizándolo un poquito a Puerto Rico, entrar a Sam's para mí es como entrar en Disney. Me imagino. Entrar en Walmart es como entrar en Disney. Yo te lo juro, Wow. yo no compro nada online porque voy a esas tiendas y yo disfruto hacer la compra. Verla y yo veo cosas que yo digo, no las voy a comprar. Pero yo sé que están ahí. Y que si en algún momento yo la necesito, Te da yo la puedo gana, ir al puedes ir, supermercado, claro. me monto pan y llego a mi... Claro. ¿Sabes? Y voy y lo compro. Para mí es increíble porque es que yo hago chistes con eso. A mí no me con gusta eso hacer de Sam's y Costco. Porque una vez yo estaba con un amigo mío y entrando a Costco y cuando nosotros entramos, la muchacha nos dice, disfruta la experiencia. Y yo empecé a decir, pero ¿disfruta de qué? Como si esto fuera Disney. Y tú mencionas que cuando tú vas tú te sientes en Disney, pues para mí es gracioso. Es que, o sea, al final, yo valoro mucho lo que tengo acá y las oportunidades que tengo acá. Y por eso yo soy tan agradecido y amo Puerto Rico y amo Dominicana. O sea, yo siempre digo que yo soy el hombre del Caribe, porque obviamente, afortunadamente, me tocó vivir en estos dos países. Pero yo amo estos dos países porque simplemente, en sus diferentes maneras, me han dado la oportunidad de salir adelante. Claro. Hubo un momento cuando más o menos yo tenía 25, 26 años, estando en Venezuela, que pues obviamente no tenía como cercanía de sentir que iba a salir, vivía frustrado, porque empiezas a estar frustrado porque empiezas a pensar en el futuro y a decir, ok, ¿a dónde me va a llevar todo esto? ¿Cuándo vamos a salir de esto? ¿Qué oportunidades voy a tener aquí? ¿Sabes? También en mi caso y en mi familia también es un poquito complicado porque la crisis a mi familia llegó mucho antes de que llegara la crisis a Venezuela, porque mi familia fue directamente afectada por Chávez en el 2002, que él expropió la Petróleos de Venezuela y mi papá formaba parte de esa compañía y él votó a los 23.000 trabajadores que formaban esa compañía y puso a todos esos trabajadores que ahora que lo manejaban del gobierno. Entonces, digamos, a mí la crisis me afectó mucho antes de que, ¿sabes? De que llegara la verdadera crisis a Venezuela, porque no solamente lo votó, sino que lo vetaron de trabajar en todo el área de hidrocarburos. Entonces, obviamente, a mi familia le tocó, sobre todo a mi papá y a mi mamá, y yo amo a mis papás porque le echaron mucho esfuerzo para poder sacarnos a mí y a mi hermano adelante. Pero es eso, al final, cuando obviamente yo echo para atrás, digo, wow, o sea, ¿cómo no voy a querer estar acá si acá yo siento que he tenido todas las oportunidades de poder lograr cosas que jamás hubiera podido lograr? Sí, y hablando de oportunidades, ¿qué piensa un venezolano como tú sobre el estatus de Puerto Rico? Esa pregunta está tricky, ¿viste? Pero... El estatus político. Ah, no, ¿el estatus político o el estatus el de la estado- isla? Porque eso también es otro tema. Sí, bueno, ese es otro tema y súper bueno. Pero el estatus, me refiero al Estado Libre Asociado, que es la unión permanente con los Estados Con los Unidos. Estados Unidos. Mira, yo genuinamente no quiero entrar mucho en detalle con los temas de Puerto Rico porque yo trato sobre todo de respetar los temas de otros países. Una de las cosas por la cual también acepté la invitación de venir al podcast es porque a mí me frustra un poco ver todo lo que se habla de Venezuela y que a veces se habla sin argumentos, ¿sí? Entonces, en cierta manera, yo tengo una opinión o sea, la pregunta que tú me estás dando, yo tengo una opinión y que podemos responder y más o menos yo
si fuera puertorriqueño, yo apoyaría la estadidad. Ah, no. Pero, o sea, no quiero andar en ese detalle porque respeto tanto no quiero que hablen de mi país cuando no soy parte de, que prefiero como guardarme esas opiniones y que bueno, ya después fuera de cámara si quieres lo discutimos y todo eso. Pero va por esa misma línea, ¿sí? Ok, y ahora que hablas de eso, cuando tú has visto nuestros podcasts anteriormente, ¿a ti te molesta que nosotros como puertorriqueños hablemos de Venezuela? No. Ojo, tampoco me malinterpretes las palabras, ¿sí? Porque yo creo que al final hay una libertad de expresión de lo que tú puedes hablar de lo que tú quieras. Yo creo que al final es un tema de que siento que para tú dar una opinión acertada, tú también tienes que un poco informarte también de las cosas, de lo que suceden en los países. Entonces, siento que, y no lo digo por ustedes, yo creo que va en general sobre todo lo que sucede hoy en las redes sociales. Hay muchas personas que opinan por opinar y dicen cosas que no tienen a veces mucho sentido. Entonces, afecta, ¿sabes? Como el decir, ¿sabes? Estás diciendo algo que probablemente no sea verdad y que muchas personas te están viendo y tú le metes esa idea a las personas cuando probablemente sean muy alejadas a la realidad, ¿sí? Sí, estabas mencionando sobre, ¿verdad? La estructura que tienen allá para los supermercados y para conseguir comida. ¿Tiene contacto con alguien que esté en Venezuela allá? Me resultó muy, muy interesante y porque me puse a pensar en los temas de salud, de educación. ¿Cómo son esos temas? Si así es con el supermercado, con la comida, entonces, ¿cómo está Mira, el estatus? afortunadamente, y te hablo de la Venezuela de hoy, no está tan fuerte la escasez y nuevamente yo creo que hay que hacer como una recapitulación de lo que es Venezuela, en lo que yo te estaba comentando, de que yo lo vivía como en 3 etapas, ¿sí? Y todo eso se une a justamente lo que está pasando el día de hoy. ¿Por qué? Porque tú tienes una Venezuela del 98 prácticamente hasta el 2000, que es cuando llega Chávez al poder, ¿sí? En el 2002 nosotros empezamos las protestas, y ahí cuando digo nosotros obviamente ya hablo más incluso hasta de nuestros padres, porque yo era un chamo, un niño, y empiezan las protestas famosas, una del 11 de abril del 2002, ¿sí? Donde pues lastimosamente muchas personas también pierden la vida porque pusieron francotiradores cuando el pueblo iba hacia Miraflores. Después llegó un paro nacional que se hizo también ese año, y pues también ahí es donde Chávez ve la oportunidad de expropiar todo lo que es la empresa petrolera, etcétera. Y cuando él expropia PDVSA, se hace el control de prácticamente los ingresos del país. Y con ese control de dinero que él tiene, con todo, ¿sabes? Con el control de PDVSA, es ahí donde él empieza de cierta manera y progresivamente a apoderarse de todos los poderes del Estado, ¿sí? Llámese el poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral, ¿sí? Porque empieza a poner diferentes personas, empieza a comprar diferentes personas e incluso, que es un tema muy en boca el día de hoy, empieza a poner y a tener relación con los guerrilleros de Colombia. Y empieza, desde ahí estamos hablando de que empieza el cartel de los soles. ¿Qué es el cartel de los soles? ¿Por qué es de los soles? Porque tú empiezas a poner a diferentes militares dentro de diferentes posiciones para que tú, llámese puertos, llámese aeropuertos, donde tú ya empiezas a tener el control de qué es lo que entra y qué es lo que sale. Y de ahí, ¿sabes? Esos generales tienen ¿sabes? Sus medallitas acá que son los soles. Entonces por eso es que se le llama el cartel de los soles. ¿Sí? Porque son los diferentes generales que controlan los puntos de entrada y de salida, principalmente de salida, de droga hacia otros países. Entonces para el venezolano, que mucha gente habla de cartel de los soles, eso no es algo nuevo para nosotros, eso lo venimos escuchando de hace muchos años. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema de la década del 2000 al 2010, empieza la bonanza petrolera. Chávez tuvo el barril de petróleo por encima de los $100 un montón de años. Llegó hasta en 2008 estar el precio de barril de petróleo en $140. ¿Qué empezó ahí? El socialismo del bueno, el socialismo del siglo XXI. El socialismo de regalar cosas, el socialismo de regalar casas, el socialismo de si tú tienes tantos hijos, yo te doy un bono por tener tantos hijos. Sí. Si yo le doy dinero a Cuba, yo le doy dinero a Ecuador, yo le doy dinero a Bolivia, yo le doy dinero a Argentina de Kirchner. ¿Sabes? Empieza a tener esa influencia de yo tengo dinero infinito para gastar, porque al final yo estoy controlando el ingreso del país. Ahora, ¿qué es algo importante de esa década? Que empiezan las expropiaciones. Y cuando empiezan las expropiaciones, tú empiezas a dañar el aparato productivo del país.
Al tú empezar a dañar el aparato productivo del país, estás dejando que tu país sea autosuficiente en la disponibilidad de productos que tú puedas tener. Pero como tú tienes plata infinita para traer e importar productos y regalar plata y nuevamente regalar nevera, regalar cocina, regalar carro chino, obviamente todo el mundo está feliz, entre comillas. Llega la época del 2010 al 2020, ¿sí? El barril de petróleo empieza a bajar. Obviamente eso significa menos dinero. Tú ya tienes un gasto público infinito en el país donde tú necesitas ese dinero para poder sustentar todos los gastos que tú ya tienes. ¿Qué pasa? Y siempre digo, ¿por qué empieza la crisis específicamente del 2012 en adelante? Ya en el 2012 pues Chávez está con cáncer, ¿sí? Ya se vienen las elecciones presidenciales que tocaban ese año, eso iba a ser en diciembre del 2012. Él las adelanta a octubre del 2012, yo creo que en buena parte sabiendo, pues porque ya no le quedaba mucho tiempo de vida, pero en ese proceso electoral se empieza a imprimir tanto dinero, ¿sí? Que empieza un dinero circulante en el país donde es simplemente oferta y demanda. Si tú tienes mucha demanda de dinero, pero tú has dañado el aparato productivo de un país y la oferta la tienes muy poca, eso lo que va a hacer es va a crear un círculo inflacionario que poco a poco fue llevando a la hiperinflación que después empezamos a tener en los años 2017, 2018. Entonces ya tú al no tener ese respaldo del dinero petrolero que te estaba respaldando con el barril de petróleo, empiezas a tener y dañaste el aparato productivo, empieza ese problema de escasez, empiezas a poner controles de precio de los productos, empiezas a regular cada cuánto pueden comprar las personas, y de ahí es donde prácticamente empieza la crisis fuerte que se empieza a desarrollar y se intensifica muchísimo más en 2016, 2017, 2018. Y O sea, ahora mismo, ¿cómo se encuentra? ya voy a llegar ahí, ya voy a llegar ahí. Ahora, imagínate, les voy a hacer esta pregunta a ustedes pensando acá. Zumba. El FMI proyectó que la inflación del 2018 en Venezuela fue de 1.300.000. ¿Qué pasa? Y les pregunto a los tres. ¿Qué pasa si hoy les digo que un producto que el 1 de enero de un año te costaba $1, el 31 de diciembre te costaba 1.300.000 dólares? Piénsalo. Solamente se lo dejo en la cabeza para que lo piensen. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Bueno, yo pienso que a ese precio, si estamos hablando en dólares, yo no lo podría pagar. Exacto, porque nosotros nos manejamos obviamente en la moneda local. Entonces, esa inflación te hace que tú tengas un crecimiento tan acelerado de los precios que obviamente los salarios jamás se iban a llevar ese ritmo, ¿sí? Entonces ahí donde el venezolano empezó a perder poder adquisitivo, no tienes comida en los supermercados, la inseguridad está incontrolable. ¿Qué es lo primero que tú piensas? Yo me tengo que ir de aquí, porque aquí no tengo las oportunidades para poder salir adelante, ¿sí? Sí, y genera como una crisis, ¿verdad? Como una crisis dentro de uno como individuo. Es más, yo creo que son dos palabras, creo que es frustración e impotencia, ¿sabes? Porque primero no puedes hacer nada, ¿sabes? Como, dentro de lo que tú tienes en el día a día no puedes hacer nada. Y segundo, tienes que empezar a ver para otros lados. Y por eso ha llegado, lastimosamente, a que tengamos una crisis de migración en los últimos 10 años, donde prácticamente alrededor de 9 millones de personas están fuera de Venezuela. Piénselo, Venezuela es un país con una población cercana a 30 millones. Y si estamos hablando de 9 millones, eso es casi 30% o más o menos alrededor de esos 30 millones. ¿Sí? Bueno. Mira, chamo, varias cosas. Obviamente, toda tu historia es impresionante, pero este contenido lo estamos haciendo mayormente para que la gente en Puerto Rico y sobre todo los jóvenes, ¿verdad?, entiendan lo que está sucediendo. Ahorita estabas mencionando algo que para mí era interesante, que era como que no querías meterte mucho en el tema de Puerto Rico, aunque me encanta esa estadista, pero no querías meterte mucho en el tema de Puerto Rico porque a veces sientes que personas de igual forma hablan de Venezuela como si supieran y realmente no tienen ningún tipo de conocimiento. Y rápido que lo dijiste, yo me acordé de las personas que son pro Venezuela en Puerto Rico, supuestamente, que mayormente son muchos los independentistas, los que son pro Venezuela aquí en Puerto Rico. Y ellos, ¿verdad? Nunca un Juan Dalmau, María Lourdes Santiago, Ana Irma Rivera Lacén, Manuel Natal, la misma Alexandra Lugar, y por ahí puedo seguir con un montón de gente que son zurdos, como yo les llamo, son independentistas,
Pero nunca han sabido, nunca han podido simplemente decir, mira, Maduro es un dictador. No, esa frase como que ellos no la tienen. Y cuando empieza todo el mecanismo del presidente Trump de empezar a meterse dentro de Venezuela, bueno, todavía no está dentro de Venezuela, pero está en las aguas de Venezuela, está ya ahí en la frontera, ¿verdad? Que cuando él diga, realmente entra a Venezuela. Y ellos todo el tiempo están como que no, pero es que hay que respetar la dignidad de los pueblos y hay que respetar que ahí hay un gobierno, qué sé yo, qué rayo. Tú que eres venezolano, que tienes familia venezolana, que estuviste ahí, que sabes lo que se ha vivido ahí, las acciones del presidente Trump y pensaría yo que la oportunidad de que pudiera involucrarse Estados Unidos, ¿verdad? O meterse Estados Unidos en Venezuela, a ti como venezolano y cuando tú conoces a personas, ¿verdad? Que viven allá, ¿cuál es el pensamiento de ustedes entonces sobre eso? ¿Están de acuerdo? ¿Eso les da esperanza? ¿Piensan que no se debe meter Estados Unidos? Y de igual forma, esta misma gente también dice que Trump no está matando a narcotraficantes. Tú me acabas de decir literalmente que el cartel de los soles sí existe, que hay una narcodictadura. O sea, todo lo que Estados Unidos nos está diciendo entonces de Venezuela, ¿es cierto o las personas de izquierda en Puerto Rico tienen la verdad? ¿Quién tiene la verdad ante este asunto? Bueno, mira, yo te voy a dar mi opinión. Creo que representa la opinión de la mayoría de los venezolanos. Y hay algo importante que hay que entender. Es que nosotros hemos gastado todos los caminos democráticos para salir de la dictadura que tenemos hoy. ¿Sí? En su momento, y tal vez recapitulo otra vez al pasado porque creo que es lo que me da el contexto para poder responderte la pregunta, pero nosotros tuvimos esas elecciones del 2012, Chávez Capriles. Ellos tenían el poder electoral, el control del poder electoral. Obviamente dicen que gana Chávez. Chávez a los meses se muere. Viene después las elecciones Maduro Capriles, que las malas lenguas dicen que en verdad sí ganó Capriles y Capriles no tuvo la valentía de decir, sabes que yo gané esto, vámonos al pueblo, vámonos a la calle para defender que nosotros ganamos las elecciones porque se iban a manchar las manos de sangre. Empiezan protestas después de eso en el 2014. En el 2015 ganamos nuestra primera elección democrática logrando la mayoría de la Asamblea Nacional, que esto es el Congreso. ¿Sí? 2 años después, ellos invocan una Asamblea Nacional Constituyente, que lo que prácticamente, en arroz de bichuela, como dicen aquí, se le quita todos los poderes a la Asamblea Nacional que democráticamente nosotros ganamos. Entonces todos esos poderes ahora los tiene la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué nosotros empezamos a decir que Maduro es un ilegítimo desde el 2019? Porque como nosotros ilegalmente se tomó el control de esa Asamblea Nacional Constituyente, ellos convocaron esas elecciones en 2019 y ahí fue una de las que prácticamente hubo una falta de... O sea, las personas no fueron a votar porque simplemente no confiaban ya en el poder electoral. Claro. Y pues obviamente ahí nuevamente se reivindica Maduro, entre comillas, como presidente. Pero ahí es donde nosotros empezamos a decir que en verdad él es un presidente ilegítimo porque él no está regido con elecciones basadas con la asamblea que se seleccionó en el 2015. ¿Sí? Entonces nuevamente llega la figura de Guaidó. Guaidó empieza a ser el presidente interino porque él era el que comandaba la asamblea, entonces no me acuerdo el número del decreto, él pasaba a ser como el presidente en sustitución a que no había alguien que de verdad, tú sabes, que fuera otorgada con la presidencia. Y de ahí en adelante pues empezamos a tener esa dualidad, como decían muchos países, de doble gobierno, que en verdad, para mí como venezolano, yo veía era el gobierno obviamente de Guaidó, porque yo siempre he pensado que estábamos bajo un presidente ilegítimo y ya estábamos completamente bajo una dictadura porque tenía todos los controles del Estado. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que perdimos la fe en todo lo que era la parte electoral. Llegamos al 2023, donde María Corina nuevamente es la que ahora toma el liderazgo con todo lo que está pasando de la oposición venezolana, que eso es un tema aparte, pero también la oposición venezolana ha dejado mucho que desear con respecto a lo que han hecho, con respecto al chavismo. Pero entonces María Corina toma el liderazgo de esa posición, va a elecciones nuevamente, que fueron las elecciones del año pasado, y bueno, va a elecciones tomando a que la inhabilitaron. Segundo,
ella puso otra candidata que también la habilitaron, y después es que Edmundo González entra a ser el candidato presidencial de la oposición, ¿sí? El año pasado, y yo creo que aquí es donde María Corina fue maravillosa, porque ella se adelantó, ella sabía que iba a haber un fraude, pero lo que ella hizo fue, en ese proceso electoral, fue recolectar todas las actas de cada uno de los centros de votación. ¿Para qué? Para que entonces tú internacionalmente tengas pruebas y puedas demostrar que efectivamente todo lo que se ha cometido en esas elecciones fueron un fraude, y que en verdad todo lo que está pasando y que los números que se mostraron en esas elecciones no eran completamente reales. ¿Por qué te he hecho todo este cuento? Porque al final, si tú ganas elecciones, y no solamente las ganas, o sea, es una Pela. paliza completa, donde es 80-20, 90-10, pero era rotunda la victoria de Edmundo González, que es nuestro presidente, pero no tienes cómo sacarlos del poder. Entonces, si ya tú gastas todos los caminos y todas las cartas en el cual tú tienes la posibilidad de salir de este narcogobierno, pues entonces llega la figura de Trump y te ofrece, prácticamente él dice, mira, aquí ciertamente hay un liderazgo que si llega a pasar algún tipo de cambio, yo creo que va a haber un proceso de transición con un gobierno que de verdad va a hacer las cosas bien. Yo creo que yo aquí sí me puedo ir all-in y decir, ¿sabes qué? Yo creo que, obviamente, sumado a toda la narrativa que se ha dado, porque es una realidad, el cartel de los soles lleva droga a Estados Unidos y eso mata americanos. Entonces, si tú estás perjudicando a la nación americana, pues yo ahí entiendo la posición del presidente Trump de decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a nosotros a tener un control más fuerte del hemisferio, porque otra cosa que es importante que también lo he mencionado acá, la influencia que nosotros hemos tenido de Rusia, de China, de Irán. Nosotros tenemos, se dice que tienen conexiones con Hezbollah. O sea, cuando tú tienes esa influencia dentro del país, y eso lo tienes dentro del patio trasero de Estados Unidos, Claro. ¿cómo tú no, después de todo lo que estás haciendo y de donde tú, sabes, tu lema es America First, tú tienes que poner, una de las cosas que tú primero tienes que hacer es enderezar todo lo que es tu patio. ¿Qué le dice a todas las personas que te mencioné ya que se jactan hablando en donde quiera que se paran en contra de Trump por las acciones que está haciendo a favor de Venezuela? ¿Qué es populismo? O sea, yo creo que la verdad, yo siento que es populismo y no les importa el pueblo venezolano. Porque si hay algo que puede darnos la oportunidad de obtener la libertad después de tantos esfuerzos, después de tantos años, estamos hablando de que el gobierno chavista empezó en el 98, estamos en 2025. O sea, estamos hablando de 27 años con el mismo sistema de gobierno que lo único que ha hecho es empobrecernos, asesinarnos, quitarnos oportunidades de vida. Entonces, si esa es la carta con la cual te puede dar la libertad, yo siento que por mucho que tú detestes a Trump, odies a Trump, yo lo puedo entender, pero al final, el resultado de todo lo que está pasando puede ser la libertad de Venezuela. Claro. Al principio, contestando la pregunta de Ralian, estabas mencionando de que hablabas, ¿verdad?, de la mayoría, que tu opinión es el pensar de la mayoría de los venezolanos. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué vemos tanta gente apoyando el régimen y no se levantan a luchar en contra de la dictadura que tienen en Venezuela? Mira, ya lo hemos hecho. Es que si tú te vas, busca protestas del 2002, protestas del 2014, protestas del 2017, protestas del 2019. Todas esas protestas han terminado en más de 100 personas muertas en cada una de ellas, en personas que están presas injustamente, hay presos políticos, hay torturas que se dan en Venezuela. Sabes que cuando nos dicen por qué no es tan fácil que tú vayas y ustedes se levanten y tumben al gobierno ustedes mismos, es que tú no tienes idea de lo que significa que tú eres una persona común y corriente y tengas a unos militares que tengan un escudo, que tengan pistolas, que tengan... se me fue una palabra. Sí, un armamento pero que no son pistolas, al final te pegan como una perdigones.
La última vez que fui a una protesta fue en 2015. Y fue la última vez que yo fui a protestar. ¿Por qué? Porque normalmente en las protestas o en las movilizaciones, digamos que tú en la parte del centro te sentías relativamente seguro y tiendían a que durante la movilización, cuando ya te acercabas al punto militar, pues obviamente empezaron los enfrentamientos y toda la cosa. Un día yo estaba protestando con mi mamá y yo no sé por qué ese día los militares tomaron una posición ofensiva y se metieron con motos y empezaron a lanzar bombas lacrimógenas y empezaron a llevarse un montón de gente, todo el mundo empezó a correr. Yo me acuerdo que estaba con mi mamá, la agarré la mano, empezamos a correr, empezó a llegar el olor de las bombas lacrimógenas, llegamos como una especie de barrio chino que hay allá. Y claro, ya todo el mundo empieza a desesperarse porque obviamente están llegando las motos, pegando perdigones, se están llevando gente. Y yo recuerdo entrar a un restaurante que, o sea, el pobre chino se le estaba llenando el restaurante, o sea, de personas que estaban protestando cuando él simplemente estaba abierto para, ¿sabes? Porque la gente fuera a comer allá. Y yo recuerdo darle ese manotazo a la puerta del dueño del restaurante y decirle, no me cierre la puerta hasta que yo entre. Entré con mi mamá, entró un montón de personas más. Obviamente llegó un punto donde sí tiene que cerrar la puerta porque también le Tiene estábamos control. llenando la capacidad Claro. del lugar. Y tú te quedas viendo en la ventana cómo pasan militares con estos perdigones que te disparan a quemarropa, que te pegan con, ¿sabes? Son como unas espadas de metal que te pegaban, ¿sabes? Que te agarraban y te llevaban preso. Esa fue la última vez que yo salí a protestar. ¿Por qué? Porque ya yo me di cuenta que esa no es la vía. Porque ellos al final tienen el poder militar. ¿Verdad? Recapitulando hacia atrás, usted lleva 9 años sin ir a Venezuela. Yo he tenido la oportunidad de ir a Venezuela varias veces en este tiempo que yo estaba fuera de Venezuela y digamos creo que por eso también siento que no he perdido la sensibilidad, porque yo fui 2 veces en 2017, Ok. vi con mis propios ojos la escasez tan fuerte que hubo en el país, después fui en 2019, después fui en 2022, obviamente tengo todavía familiares allá, pero me ha dado eso a mí de no perder la sensibilidad de lo que en verdad está pasando en Venezuela. ¿Y usted salió de Venezuela por motivos de trabajo, obviamente, y para tener una vida profesional más exitosa, como lo ha dicho? Ahora mismo, salir de Venezuela, ¿es igual de fácil cuando usted lo hizo? Hay personas que pueden salir entonces de Venezuela. Su caso fue por un trabajo, pero estas personas que simplemente están hands down con la situación y dicen, no voy a protestar más nada, me quiero ir de Venezuela, ¿es así de fácil? Mira, esa es una pregunta compleja porque también va atado a cómo llegas a otro país, ¿sí? Porque hace unos años, creo que sobre todo cuando yo estaba aún en Venezuela era muy complejo sacar el pasaporte. No era que no se podía, pero era muy complejo, era un tema en verdad bastante engorroso. Pero al día de hoy yo creo que eso es bastante más accesible en el proceso, más. Si no me equivoco, Venezuela tiene el pasaporte más caro del mundo. Creo que cuesta como $300 sacar un pasaporte. Que ya eso de por sí es demasiado difícil para una persona que está allá. Pero yo no sé si decirte si es fácil o difícil porque yo creo que va a depender de cómo quieras salir. Porque si tú quieres llegar legal a un país, pues ¿cómo llegas legal a ese país? Tiene que ser con una oferta de trabajo, que te vayas de estudiante, que muchos venezolanos también han hecho eso, que se van de estudiantes a otro país, después buscan la manera de legalizarse dentro de ese país. Pero es que la realidad es que la mayoría no tiene esas oportunidades. La realidad es que la mayoría va a buscar, en su momento trató de salir, pues caminando, porque es que literalmente muchas personas se fueron caminando a Colombia, se fueron caminando a Perú, se fueron caminando a Ecuador, y esas personas se fueron caminando hasta Chile. Imagínate que está tan abajo allá en Sudamérica. Entonces, ¿sabes? Es un tema complejo. Creo que no está tan fuerte como si estuvo entre 2017, 2018, 2019, 2020, pero sí todavía hay personas que sienten que la opción, y sobre todo mucho la juventud, que ya es salir, porque también hay una generación que prácticamente ya está fuera de Venezuela y muchos de los que quedan en verdad en Venezuela también son los papás de esa generación. ¿Has podido hablar con gente en Venezuela actualmente? Sí. ¿Y qué te dicen de todo lo que está pasando? Porque tú ves a Maduro bailando, Burlándose, sí. burlándose, not war, just peace. Y por ahí sigue, ¿verdad? La dinámica de Maduro tipo payaso y como si no tuviera, ¿verdad? Ningún tipo de miedo. Obviamente el que sabe un poquito de política sabe que eso es para él un poco calmar al pueblo y que el pueblo se sienta tranquilo, etcétera. Pero la gente allá, ¿cómo se siente? ¿Tienen esperanza? ¿Están locos ya de que Trump venga y meta
todos los aviones para adentro. O sea, ¿qué es lo que está pasando por la mente del venezolano? ¿Tienen miedo de que pueda ocurrir una catástrofe? ¿Cuál es la mentalidad del venezolano con todo lo que está pasando, verdad, en sus costas? Mira, obviamente esto es una percepción, ¿sí? Pero yo siento que ahorita no hay expectativas dentro de Venezuela. Porque siento que hemos estado como tan cerca, tantas veces, que tú piensas que este va a ser el momento donde, ¿sabes? Sí se va a dar el cambio y no se da. Que yo siento que el venezolano está genuinamente cansado. Y eso se siente de hace varios años atrás. O sea, yo siento que un momento el venezolano ya no le importó la política, ya dijo, o sea, mira, ¿sabes qué? No importa quién gobierne, yo lo que quiero es vivir, yo lo que quiero es tener una vida digna, ¿sí? Entonces, creo que, y aquí me incluyo, genuinamente, si tú me preguntas a mí el año pasado, estamos en diciembre de 2025, si tú me preguntas a mí en diciembre de 2024, que el próximo año vas a tener en diciembre a toda la flota americana enfrente de Venezuela con una amenaza de que probablemente haya ataques contra el narcodictador, yo no te lo creería. Me parecería imposible pensar que simplemente íbamos a estar en este punto. En Venezuela, yo siento que la gente está sin expectativa, viendo, a la espera de qué puede pasar, pero es que la mayoría quiere un cambio. Porque es que al final la calidad de vida que muchos venezolanos llevan no es sostenible. Claro. ¿Cómo tú comparas el sistema de salud de Puerto Rico con el de Venezuela? Mira, el sistema de salud de Venezuela es una de las también cosas que están muy deteriorados en Venezuela. O sea, a nivel que no hay pinzas, no hay, ¿sabes? Esos suministros para que los doctores puedan atender. Si yo lo comparo con lo que yo con mis propios ojos he visto y he entrado a una clínica y hospital, o sea, una clínica acá en Puerto Rico, ¿sabes? Me parece un contraste infinitamente grande. Porque tú tienes maquinaria y tecnología mucho más grande, o sea, mejor que la de Venezuela, ¿sabes? No te van a faltar suministros, no te van a faltar doctores. O sea, creo que en ese sentido, nuevamente Puerto Rico sigue estando muy por encima de lo que tenemos en Venezuela. Claro. porque obviamente ya estamos terminando el episodio. Siempre se ha dicho que desde que llegó Chávez, Venezuela se fue para abajo. Realmente fue así, realmente fue Chávez, fue Maduro, porque obviamente la gente siempre busca un villano. En este caso que estamos en el momento de hoy, el villano más grande de Latinoamérica es Maduro políticamente. Realmente fue así. Mira, el verdadero culpable de esto se llama Hugo Chávez. Y yo lastimosamente pienso que él tenía que pagar en vida todo el mal que hizo. Porque es como te conté, ¿sabes? Destrozaste la vida del venezolano, destrozaste el aparato productivo de un país, ¿sabes? Utilizaste y llenaste de corrupción todos los poderes del Estado para justamente seguir teniendo más poder. Hiciste a Venezuela a un narcopaís. Yo siempre digo que Chávez y sobre todo Diosdado Cabello, que ese es de los más peligrosos, lograron lo que Pablo Escobar quería. ¿Qué quería Pablo Escobar? Tener el poder desde el Estado y poder obviamente surtir la droga directamente sin ningún tipo de miedo de que un Estado lo detuviera. Yo creo que eso prácticamente fue lo que logró Chávez. Maduro siempre fue el títere, ¿sabes? Maduro siempre fue el títere que seleccionaron los cubanos que era sucesor de Chávez, ¿sí? Porque si tú te pones a pensar en ese momento, todo el mundo sorprendió que fuera Maduro la persona que quedara detrás. Y todo el mundo pensaba que si algo le pasaba a Chávez, pensábamos que iba a ser Diosdado Cabello, porque ese ha sido siempre como su mano derecha, por así decirlo, de todo, pero yo creo que ese es porque justamente para los cubanos pensaban que era el más incontrolable. Y siento que Maduro, obviamente, después de todo lo que tú ves, después de todo lo que tú ves, es mucho más manipulable, como tú estás comentando. Mira, quiero rápido, porque la gente se envuelve hablando de María Corina. Es Mundo, yo no sé dónde está, tal vez tú sepas, pero está como desaparecida. Está allá y mañana va a recibir, ¿sabes? Va a estar con... Muy bien. Pero, ¿verdad? No, el premio Nobel de la Paz se lo dan a María Corina. Es como si María Corina fuese, ¿verdad?, la estrella en todo el asunto. Yo sé que ella tomó la batuta. Pero a mí me llama mucho la atención. Yo conozco una persona que se llama Eduardo Vital,
y él habla de María Corina, él es bien vocal, y él habla de María Corina y del mundo, de Juan Guaidó. Además de despectivo, él los categoriza como la oposición de Venezuela, de que es una oposición que hay en Venezuela, pero realmente es ficticia, ellos realmente están comprados por el gobierno. ¿Tú compartes esa mentalidad de Mundo y de María Corina o hacia dónde vamos, verdad, con el pueblo venezolano está con ellos dos Sí. Mira, eso es una realidad. Yo creo que en buena parte la oposición tiene culpa de por qué estamos así el día de hoy. Pero yo no meto en ese paquete ni a María Corina ni a Edmundo, ¿sí? Y yo creo que hoy el venezolano tiene que estar completamente centrado en apoyar a María Corina, porque apoyar a María Corina hoy significa apoyar, a buscar el cambio y la libertad de Venezuela, ¿sí? Aquí podemos hablar de muchísimos personajes de oposición que, ¿sabes?, llegaron a ser, ¿sabes?, también el posible salvador de cambio, como Enrique Capriles, como el mismo Juan Guaidó, que al final salieron y terminaron siendo una verdadera decepción, y esta es principalmente mi opinión, pero yo creo que el venezolano hoy lo que quiere es salir de esto. Yo creo que el venezolano quiere cambio. Ya después que nosotros salgamos de Maduro y de los chavistas, y que eso va a ser complejo porque también es un núcleo muy grande de personas que controla el poder, no solamente recae en Maduro o en Diosdado Cabello, hay muchos personajes que están ahí. Ya cuando nosotros salgamos de ello es que donde yo digo, bueno, ya se verá de una manera democrática elegir quiénes son las personas que sabes que van a dirigir nuestro país, que en este caso al día de hoy sigue siendo nuestro presidente Edmundo González. Sí. Bueno, familia, para todas las personas que estaban sintonizando, aquí nos encontramos con el chamo boricua venezolano. Dominicano también. Dominicano, Domi Bori venezolano. Así que nada, nos pueden buscar en las redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok como Voces del Cambio Podcast, y también en la plataforma de YouTube y Spotify como Voces del Cambio Podcast. Víctor. Oye, chamo, para cerrar tengo una última pregunta, y es que hablaste ahorita de Irán. Se dice que Irán está vaqueando a Venezuela, a la actual dictadura de Venezuela. Que Irán esté vaqueando, que esté apoyando a Venezuela, ¿significa que Estados Unidos debe parar sus operaciones para entrar en Venezuela? ¿Qué tú opinas de eso? Mira, yo creo que al final que Irán diga que está apoyando a Venezuela ya son puras palabras. O sea, ya nosotros vimos lo que sucedió este año con el ataque que le hizo Estados Unidos a las instalaciones de Irán. Yo creo que en buena parte ese ataque venía principalmente porque ellos ya estaban muy cercanos también a conseguir una bomba nuclear. Y la verdad que Irán diga que nos está apoyando no me genera ningún tipo de preocupación, porque al final ni Rusia ni China, o sea, si hablamos por ejemplo un Rusia que también diga que nos puede apoyar, puede que esté mandando armamento, se dice que están mandando armamento, pero en un tema de, ¿sabes?, algún ataque, no creo que ellos vayan a salir a responder por Venezuela cuando todavía están con sus problemas dentro de la guerra de Rusia y Ucrania. Y por último, ¿se captura a Maduro antes de que se acabe el año? Ojalá, eso es lo que todos deseamos, y bueno, hoy Trump dijo en las redes sociales que los días estaban contados. Sí, entonces, yo creo que todos los venezolanos queremos eso para esta Navidad, ¿sabes?, que podamos ser libres. Le agradecemos por su valentía, por tomarse el tiempo de compartir con nosotros, hablarnos de su historia y para que nosotros podamos conocer más a fondo, y todas las personas que nos están viendo. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, nuevamente gracias a ustedes. Yo creo que al final yo no soy consultor político, yo no soy analista político, yo simplemente soy un venezolano más de los 9 millones que estamos fuera, y trato de dejar mi país en alto y de acoplarme a la cultura donde estoy, de agradecer al país donde estoy y de agradecer las oportunidades que me da Puerto Rico, y creo que ya les expresé el cariño y el amor que le tengo a la isla, y pues Sí, bueno, eso será así por siempre. Chamo, te vemos cuando cuando saquen a Maduro de Claro, claro que sí, claro que sí. Y ahí enseñan la cara, ¿no? Dale, claro que sí. Así que ya saben, familia, un aplauso. Así que ya saben, familia, esto fue otro episodio de Voces del Cambio Podcast. Hasta la próxima.